De hecho, esto empezó hace mucho tiempo, yo tengo bordando como 10 años ya. Y cuando uno se dedica a esto tiende mucho a ver hacia Europa, hacia el savoir-faire, el oficio, la gran escuela, y hacia Francia principalmente, la alta costura, los grandes diseñadores. Y estudié allá, bordado alta costura, y bordado con hilos de oro en Sevilla, y un montón de historia familiar, porque mi familia son hijas de exiliados. Entonces, estando allá, dije, todo esto está increíble, y la pedrería está increíble, y, pero al volver dije, en México también tenemos bordados increíbles. Y creo que en Barcelona suelen decir mucho que los catalanes padecen de verse mucho el ombligo. Pero cuando llegué aquí me di cuenta que más bien los mexicanos nos hace falta reconocer nuestro ombligo. O sea, nos hace mucho, no sé, tenemos un montón de patrimonio y de historia y de origen que ahorita cada vez más, ¿eh? Esto tiene muchísimo tiempo. Pero siempre fue la artesanía, el desdén, desdeñábamos mucho lo que nos rodea. No sé, yo crecí en Coyoacán y aquí en San Ángel. Entonces empecé a ubicar un poquito esas cosas que siempre están ahí, por ejemplo, los tenangos. O me acuerdo que también aquí en el Bazar del Sábado hay una señora que vende carpetitas de bordado Mazahua y yo las recordaba como las carpetas caras, porque son carpetitas que costaban 3,000 pesos, 5,000 pesos y sí decía, wow. Y ya después, cuando uno intenta hacer el bordado matemático Mazahua, a ese nivel dices, señora, así, esto vale el triple. Entonces, cuando uno empieza a rascar un poco lo que nos rodea y lo que siempre ha estado ahí, que damos por sentado, es como, sí, claro, toda la pedrería y todo el fashion y todas las escuelas grandes de bordado, de toda la tradición, porque sí, el bordado es herencia europea. Pero México lo aprendió de tal modo que lo convirtió en un lenguaje nuevo, lo convirtió en bordado ritual, lo convirtió en resistencia, en trinchera, en incluso contenedor de historia y de lenguaje, de identidad, de origen. Pues sí, de hecho, una vez, y esto es muy padre, porque una vez me escribió una chica argentina por las redes y me escribió, cito, quiero que me enumeres cuáles son y cuáles son sus nombres de los puntos que conforman el bordado mexicano. A lo que yo le respondí, hola, buenas tardes. Es absurdo que yo pueda nombrarte la cantidad de puntos que se utilizan en el bordado mexicano, porque hablar de bordado mexicano es como hablar de cuento en español. Únicamente entre Oaxaca y Chiapas suman unos 81 tipos de bordados que se utilizan distinto, se utilizan con intenciones distintas y se les nombra distinto. Entonces, la selección, tengo 3 capítulos extra que no pudieron salir porque son 250 páginas, creo. Eh, es amplísimo y siempre hay más. Creo que lo que acabé seleccionando fue por la gente con la cual me pude acercar, pude empezar a averiguar y te digo que empecé a seleccionar a partir de lo que tenía cerca. Digamos que fue la primer migaja. O sea, tengo clarísima la imagen de los tenangos saliendo de casa y de los colores y de los animales y pasa del recuerdo de infancia a ya de adulto acercarse y preguntarle a la señora, oiga señora, ¿de dónde es esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Hasta que terminas en la región, en la ciudad, en la comunidad, con la gente, comiendo y levantándote a la misma hora que ellos. Eh, creo que fue de este modo la selección, fue una cosa muy orgánica y muy íntima, porque algo que les decía es que, bueno, yo nací en la Ciudad de México y si algo nos caracteriza frente al resto del país es que somos huérfanos culturales o hasta cierto punto. ¿Cómo, ¿Qué es algo que nos identifique como capitalinos? ¿Qué es algo que nos identifique como mexicanos? ¿Hasta dónde nos pertenece todo este patrimonio increíble?
hasta dónde le pertenece a los mazahuas, el patrimonio de los purépechas, el patrimonio de los otomís. Creo que hay que partir de la base de que todos somos mexicanos y que somos una mezcla enorme de todo. Probablemente los haya más, los haya menos, pero es absurdo. Si nos ponemos a delimitar nuestro origen y nuestra identidad a partir de la sangre, se convierte en un genocidio, que es exactamente igual que en el color de la piel. Creo que el modo en el cual se puede decir que algo es suyo es cuando lo vive. Entonces es por esto que hice la selección de los bordados, que a fin de cuentas eran los que tenía más cercanos por distintas circunstancias. Porque, por ejemplo, decidí incluir bordado mije, que bordado mije es una traducción de bordado a máquina, y bordado a mano es un ejercicio que hice con las bordadoras. Y esto fue porque la señora que ayudaba en casa y a mi mamá cuando yo era muy niña era mije, Adelita. Entonces tengo ahí las 3 palabras del idioma que conozco, vienen por ahí. Entonces creo que todo viene del recuerdo personal. Me acuerdo cuando conocí a Pedro. Pedro Aragón es el fotógrafo del libro con quien hice un equipo maravilloso, porque registrar bordado no es sencillo. Pero me acuerdo que cuando empezamos a trabajar en esto, me dijo: para ser una bordadora tienes una vida muy agitada. Porque supongo que cuando lo invité al proyecto me dijo que se imaginaba el estudio y la tranquilidad de las agujas y el bordado, de recibir la mañana, y de que mi vida consistía en así tomar café sabroso y ponerme a hacer lo que amaba. Y sí, en gran parte. Pero para que eso suceda, tienes que acercarte a la gente, huir de machetes, caminar por la noche, aceptar que existen los fantasmas aunque no creas en ellos, y sobre todo tener por delante el que no sabes nada. Aunque creo que esta es una buena bandera que aplica para todo. De hecho, en Tenango, en San Nicolás, me persiguieron con machetes, pero es que es absurdo, y es cuando uno se da cuenta de cuán ignorante, naïf y poco empático uno es, hasta que sale al mundo y dice: así que hay más cosas allá afuera. O sea, uno cree que porque o sea, pisaste el extranjero o no sé, para mí la sierra de Oaxaca era mucho más ajena que los Campos Elíseos en Francia. Le entendía más a la gente en mi francés neandertal que a la gente en la sierra, con todas las variantes del mije que hay. Entonces, hay mundos dentro de mundos, y hay universos dentro de universos, y que no se trata de conocerlos todos. Wow, qué bonita pregunta. El bordado en particular ha sido una técnica que tiene un prejuicio muy grande, y esta es que es trabajo mujeril, como le decían. O sea, es trabajo de señoritas. Pero es muy curioso esto, porque he estado pensando mucho al respecto. De hecho, he estado escribiendo un poco de eso. Y mi mamá estudió en colegio de monjas en El Salvador. Y cuando vino aquí a México, no pudo entrar a la universidad porque no le hicieron válida su prepa, precisamente porque estudió algo que allá le llamaban menacher, en el Betania, y que era escuela de estudios mujeriles. Entonces, esto es todo eso a lo que hoy en día se le reniega y se le tira tanto. Todo eso que engloba a una mujer como una mujer débil y sumisa. Creo que también por esto el bordado ha sido gran bandera feminista. Y no porque yo sea feminista, sino porque están retomando un oficio que estaba relegado para la mujer como bandera. Esto está increíble, pero el bordado es una técnica. Es una técnica como lo es la acuarela, como es el óleo, como es el grabado, como es la punta seca, es una técnica más. El uso que se le da a esa técnica, o lo que se diga, lo que se hable, lo que se comunique con esa técnica, ya es
cuestión del autor. Claro, tiene alma, tiene vida y retumba en la vida de todos. Y particularmente México Bordado, cuando estuvimos viendo justo la estructura del libro, qué se iba a meter con mi editora, porque esto y porque así sucede la vida. Yo estaba presentando otro libro en España, Hebra de Agua. Y estando allá, me contactó Mónica Gili. Me dijo, es que tengo muchísimas ganas de hacer un libro de bordado mexicano, porque no hay nada. Y hasta ahora no había un solo manual, registro, directorio, ensayo de bordado mexicano, al menos al alcance. Hay un estudio antropológico de Tenango de Doria donde se mencionan los bordados, pero en ningún momento se menciona bien el origen. Sobre todo, una cosa interesante del libro es que cada capítulo y cada técnica está narrada a un nivel muy personal, porque no puedo hacer las cosas de otro modo. Siento que no tengo derecho de hablar de nada más que no sea mi historia. Entonces, el acercamiento a cada técnica y a cada pieza y a cada comunidad es a partir de cómo la viví yo y de qué fue para Jimena el estar en Michoacán y qué fue para mí estar en Hidalgo. O sea, porque es la única perspectiva que tengo. Yo en ningún momento me voy a arrancar la piel y me voy a poner una más clara o más morena y a ponerme en las circunstancias y en la vida de alguien más físicamente, pero sí que puedo hacerlo a través de las manos y de la empatía y de estar ahí. Entonces, es casi una crónica de viaje anímica a partir del bordado. Dentro del libro hay 3 capítulos dedicados básicamente al trabajo que he estado haciendo los últimos años. Y hablando con Mónica decidimos que esto era importante porque esto también es bordado mexicano y es bordado contemporáneo mexicano, porque además de los tenangos majestuosos o los bordados mazaguas perfectamente estructurados o los mini paisajes purépechas del lago de Pátzcuaro, también el bordado que están haciendo las artistas mexicanas en su casa, también los bordados con los cuales están experimentando toda la gente que está bordando justo ahora, no sé, en la ciudad. Es bordado mexicano, contemporáneo además. Y porque se está convirtiendo otra vez en un lenguaje, otra vez en una técnica interesante para los demás. Y claro, el bordado tiene muchísimas implicaciones simbólicas, pero bordado callejero, bordado lavín y el ensayo de consideraciones en torno a la textura son capítulos que hablan acerca del bordado contemporáneo que he estado haciendo, retomando esas bases y ese modo de ver la vida del fantasma mexicano que nos hermana a todos.